Y como les decíamos hoy con Fernando Zorita y con Rafael Carrellán, ambos son abogados con larga experiencia en temas de hipotecas, de bancos. Así es que les hemos invitado porque el gobierno y la banca han diseñado, tras meses de debate, han estado mucho tiempo, un paquete de medidas para ayudar a las familias con hipotecas que tengan problemas para afrontar los pagos por la fuerte subida del Euribor. Ya llevábamos tiempo diciendo el Euribor sube y sube más y las hipotecas. Bueno, el Real Decreto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y que entró en vigor el jueves pasado, el 24 de noviembre, ya se lo han mirado, se lo han estudiado nuestros colaboradores Fernando y Rafael Carrellán, y ustedes hoy, pues las dudas que tengan pueden preguntarles. Porque, Rafael, básicamente, ¿en qué consiste y qué pretende estas medidas que ha tomado el gobierno y a quién van dirigidas? Sí, bueno, el punto de partida es que, como todos sabemos, el Euribor está subiendo, ha pasado de estar en negativo a tener unos valores en positivo, y eso, unido con otra serie de problemas coyunturales económicos como la inflación y demás, está suponiendo que muchas personas empiecen a tener dificultades en el pago del préstamo hipotecario. Entonces, la medida legislativa va en la dirección de proteger a los deudores hipotecarios. Y lo que se ha aprobado tiene, digamos, dos partes. Una es una modificación de un código de buenas prácticas que ya se aprobó en el 2012 y donde se retocan algunos puntos. Y adicionalmente a eso hay otra parte en esta novedad legislativa, que es la creación de un nuevo código para deudores hipotecarios en situación de riesgo de vulnerabilidad. La palabrita se la trae. En definitiva, para que las personas que nos entiendan, si una persona tiene dificultades en pagar su préstamo hipotecario y se cumple los requisitos estrictos, detallados en esta normativa, y se sitúa o en una situación de riesgo o una situación de vulnerabilidad, son distintas, cada una de esas situaciones tiene una serie de medidas a las que se puede acoger esa persona para evitar problemas de impago del préstamo hipotecario. Sí. Y eso es básicamente lo que se acaba de aprobar. ¿Y entonces qué harían? Alargar lo que se llama periodo de carencia, ¿no? Bueno, como digo, dependiendo de que la persona esté en situación de riesgo de vulnerabilidad o sin recursos, sí. Cada una de esas categorías tiene sus propias medidas. Es decir, no podemos confundir unas con otras. Ya. Luego, lo primero que tiene que la persona es que comprobar que cumple los requisitos económicos para estar en una o en otra. O puede ser que la persona no esté ni en una ni en otra. ¿Cuáles son esos requisitos económicos? Pues se establecen una serie de requisitos económicos que tienen que ver con los ingresos de la familia, del deudor o de su familia, de la unidad familiar. Cuando sus ingresos están por debajo de unos límites establecidos en la normativa, en concreto en el año 2022, si la persona gana, o la familia, 24.318 euros o menos, está en situación de riesgo sin recursos. Sí. ¿Vale? Si gana más de esos 24.318, pero menos de 28.371, está en vulnerabilidad. ¿Puede decir ¿vale? Debilidad y más fácil? Sí, yo creo que sí. Voy a tener que hacerlo para no quedar demasiado mal. Fernando, ¿algo que añadir y entramos ya con llamadas de los oyentes? A mí me gustaría añadir, sobre todo, dejar claro que es una adhesión voluntaria, pero que cuando esto se hace es porque normalmente ya los bancos han dado el ok al gobierno, como pasó con el código que ha comentado Rafael, que lleva ya 10 años en vigor, que se han adherido prácticamente todas las entidades. Y que las medidas están previstas para que se inicien a partir del 1 de enero del año que viene. Es decir, no hay que precipitarse ni ir corriendo al banco, porque los bancos ahora mismo no tienen ni prácticamente definido nada. Son medidas que están pensadas para a partir del 1 de enero. Y la normativa dice que es muy importante, que nos tiene el banco que dar, una vez que le presentemos toda la documentación, sí. que son muchas, de quién vive en la casa, cuánto ganamos, la unidad familiar, todo ese tema, el banco nos va a decir qué medidas pueden adoptarse conforme a esa información que le hemos suministrado, y con tranquilidad, y una vez que nos digan las posibilidades que hay, las consecuencias jurídicas y económicas que tienen, entonces tendremos que decidir las opciones que hay. Pero esas opciones básicamente son carencia y alargar plazo. Periodos de carencia. Exacto, ¿no? buscando que la familia que ahora ve que se le va a incrementar 200 o 300 euros al mes la hipoteca, pues pueda compensar esa subida pagando menos.
¿Qué ocurre? Que es pagando menos a costa de normalmente poner la hipoteca en carencia o alargar plazo, que a la larga puede suponer pagar más interés. Bueno, para hacernos una idea, el Euribor está hoy o ayer, que tengo el dato, en 2,82. Acercándonos al 3%. Y parece... ¿Llegaremos al 3% antes de enero? Sí. Apuntan que sí, porque están comentando que el Banco Central Europeo puede hacer una nueva subida desde el verano, que ya creo que sería la cuarta, y seguramente pues puede ponerse cerca del 3. ¿Y eso sería el tope? ¿O podemos...? No hay tope. No, quiero decirte, porque antes, hace unos meses se decía el 3%. Sí. ¿Ahora de qué podemos estar hablando? Desde que el Euribor existe, yo creo que fue en el verano del 2008 o octubre de 2008 se puso en el 5,38, 5,39, creo que es lo máximo que hemos tenido. No esperemos que no lleguemos a eso. Pero el colaborador nuestro que nos informa, Paco Vocero, me hablaba hoy del 2,82 y que podría seguir subiendo. Un ejemplo podemos poner de una hipoteca tipo, más o menos, lo que está suponiendo en dinero, en su vida. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros, que se acerca mucho a la hipoteca media de 150.000 euros, que se haya contratado en enero del 2018, que está pagando ahora mismo 451,42 euros, pasaría ahora, conforme está el Euribor, a 695,11. O sea, si me acojo a la medida del gobierno, puedo dejarla en 307. Pagaría intereses y no pagaría capital. Pero con ese ejemplo puede ser que en 5 años, si lo he puesto en carencia, tengamos unos 5.300 euros de interés. Digo, para que nos hiciéramos una idea de la subida, que es importante, porque dices de 400, una hipoteca tipo que estaría en 400 y pico, estaría ahora 695. Ahora mismo con este Euribor en 600, son 200... No, casi en 700, son 300 euros más. O sea, mucho dinero, un buen bocado al mes. Son ejemplos, pero claro, hay que tener en cuenta el capital, el diferencial, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Aproximación general. Vale, pues vamos a ir pasando llamadas, a ver qué preguntan los oyentes, preguntas concretas, en fin, pregunten ustedes lo que crean oportuno y ellos les responderán. Soy Juan, me gustaría que a ver si me pueden aclarar una duda que tengo sobre la hipoteca de vivienda VPO y familias numerosas. Me comentan que las familias numerosas tienen un descuento de 50 euros en la vivienda de VPO, en la hipoteca, todos los meses. ¿Puede ser así? Y si es así, ¿cómo puedo solicitarlo? No sé si sabéis algo de esto, yo no había ido nunca. Eso es muy específico porque cada vivienda de VPO está sometida a una normativa concreta de VPO dependiendo del régimen al que está sometido. Entonces eso habría que consultarlo en la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para ver exactamente. En la promoción de la VPO a veces se establecen medidas de bonificación de los intereses que paga la persona que compra la vivienda respecto al préstamo vinculado. Y que sería un poco cada promoción de VPO tendría sus particularidades. Pues esa bonificación tiene que estar establecida en el plan concreto. De todas maneras, si es una cosa general, lo preguntaremos en la consejería a ver si es cierto. Dice que una rebaja de 50 euros, ha dicho, al mes. En fin, lo consultaremos. Buenos días, Vigorra, y de todo. Referente a lo de la hipoteca, yo en mayo del 2023 se me actualiza lo que es el Euribor, que supuestamente me subirá, porque a mí todavía no me ha subido. Pero yo lo que me queda en el 2026 se me termina la hipoteca. Hasta el 2026 tengo. ¿Me interesa pagarlo o se me subirá mucho? Que estoy liado en ese tema. Yo creo que sí. A ver si me podéis ayudar. Pues parece que Fernando lo tiene claro, que estaba diciendo con la cabeza que no. Es que si la hipoteca tiene la suerte de que la va a terminar en el 2026, partiendo de que será una hipoteca como tenemos todos a largo plazo, de 25 años más o menos, o 20, o 25, o 30 incluso, si le quedan tan pocos años es porque ahora mismo la cuota tiene muy pocos intereses. Con lo cual yo no haría ningún tipo de modificación porque no creo que le compense. Es decir, si por ejemplo está pagando 350 euros de cuota, seguramente una mínima parte será de intereses. Con lo cual, ¿Qué es lo que va a subir? Claro, exactamente. Claro, el capital se queda como está. Y además hay que preguntarse si tiene comisión de cancelación anticipada, porque a lo mejor la comisión supone un coste económico que no le beneficia respecto a los intereses que va a pagar si no cancela. Y el decreto, el BOE también recoge que haya una rebaja
rebaja en el caso de modificación de hipotecas? Es decir, que eso siempre conlleva unos gastos, ¿no? Cuando tú modificas los años, por ejemplo, y dices, bueno, una novación o como tú dices, ¿no? Una carencia. ¿Eso conlleva gastos? Sí, pero se ha hecho a imagen y semejanza del código que se hizo anterior. En el 2012. Es decir, se ha puesto que actos jurídicos documentados, que es el impuesto que grabaría la novación, no haya que pagar nada, y que los gastos de aranceles notariales y registrales los tenga que asumir el banco. En la gestoría... Buenos días, equipo. Una pregunta para el señor Zorita. En nombre de un compañero mío del trabajo, que hace unos días hablábamos, él quiere meterse en una hipoteca, pero su banco solamente le ofrece una hipoteca de tipo fijo. Él me preguntaba, dice, es que he ido varias veces a hablarlo y que dicen que no hacen hipotecas de tipo variable, porque yo la tengo de tipo variable y yo le había hablado de que a mí mi hipoteca ni me subía ni me bajaba. Dice, pues Juan, lo he preguntado, he ido 3 veces a preguntarlo y nada, me dicen que no, que... Entonces mi pregunta es si los bancos están obligados a hacer la hipoteca variable o no están obligados. Muchas gracias y buenos días. Pues me parece extrañísimo, porque vamos, los bancos de toda la vida hacen hipotecas a tipo variable y yo creo que se ha confundido, a tipo ¿no? fijo. Porque si dice que su hipoteca ni sube ni baja, es que tiene una hipoteca fija, sí, no sí, variable, ¿no? Pero es como si dijera que a su amigo no le quieren dar una hipoteca a tipo variable y solamente le ofrecen un tipo fijo, que no tiene sentido. O sea, todos los bancos ofrecen tipo variable y tipo fijo, y de hecho ahora están más ofreciendo el tipo variable que el fijo. Claro. Aunque en España se está firmando ya un 70% de hipotecas a tipo fijo. O sea, 70%, sí, un 72 por ahí me parece que es la última estadística del Instituto Nacional de ¿Y Estadística. por dónde va la cosa ahora? ¿Tenéis más o menos? Hombre, lo que ocurre es que hasta hace muy pocos meses se han firmado auténticos chollos de hipotecas a tipo fijo. Claro, hay gente que ha firmado el 1,5. Uno y 20 he visto yo, y eso digamos se ha acabado ya. Claro. Entonces ahora lo que hay que tener muy en cuenta son los productos vinculados, que es lo que pasa muchas veces, que la gente nada más que dice, no, es que la hipoteca he conseguido muy buena, tipo del 1,5, pero es que a lo mejor has pagado planes de pensiones, 3 seguros, y todo eso al final te hace que el ahorro por un lado pues lo tengas de coste por otro sitio. Entonces hay que verlo todo de forma global. Sí, porque los bancos se han convertido ahora en unos vendedores de seguros, vamos... pero completamente. Te ofrecen seguros y... Seguimos. Buenos días, soy Jonathan de Granada. Como yo el año pasado compré una vivienda yo solo, pues estoy divorciado, compré una vivienda yo solo y me hace ahora mismo, ahora me cumple el año. Y yo firmé en las condiciones del primer año un interés fijo, y ahora a partir del segundo era Euribor más 1,5, que me rebajaba pues teniendo nómina, seguros, recibo domiciliado, y estoy en el baremo de que menos de 24.000 euros. Yo ahí, ¿qué opción tendría que escoger o qué pasos tendría que dar? Muchas gracias. Pues esto es un ejemplo tipo de lo que las medidas. A ver. Sí, vamos a ver. Si sus ingresos están por debajo de 24.000 euros, con eso solo no basta. Hay más requisitos adicionales. Hay más requisitos. Y otro es importantísimo, que la cuota del préstamo suponga pagar un importe superior al 50% de sus ingresos. Es decir, son 2 requisitos acumulativos. Sí. No podemos transmitir solamente la idea de que el que gane menos de 24.000 se pueda coger. Además, es necesario que la cuota del préstamo suponga más del 50% de los ingresos. Si se cumpliera este otro requisito, pues entonces sí, podríamos calificarlo como deudor sin recursos y poder someterse a las medidas de deudores sin recursos. Si la cuota representa más del 30%, aunque no llegue al 50, se puede acoger a este nuevo código que se ha aprobado de deudores vulnerables. Eso sí, pero no solamente vale el requisito de los 24.000, sino, como digo, el que la cuota haya subido hasta alcanzar un coste superior al 50% de sus ingresos. O sea que son dos... Son 2 requisitos que se tienen que cumplir los 2.
van de la mano. Pero dices que si la cuota supone el 30%... Entonces se puede acoger al segundo código. Es lo que quise explicar al principio de mi intervención, que hay dos tipos de deudores hipotecarios que se protegen. Los que están sin recursos, que estamos hablando de ganar menos de 24.000 euros y que la cuota suponga el 50% o más de esos ingresos, y los que están en situación vulnerable, que los requisitos económicos son ganar menos de 28 y la cuota suponga más del 30%. Ya. Por eso hay que hacer un análisis individualizado de cada persona. Él se podría coger, en principio, si ganar menos de 24.000. Claro, pero después hay que calcular si su cuota hipotecaria supera el 50% de su ingreso. Sí. Este además creo que es interesante porque este oyente es el ejemplo de quién se tendría que beneficiar de las medidas y quién tiene que protegerse. ¿Por qué? Porque es una hipoteca muy reciente que va a terminar el primer año de tipo fijo y ahora se va a encontrar con la variabilidad. Como hemos dicho antes, estamos en la primera fase de la hipoteca y es cuando más intereses tiene la cuota. Entonces, este oyente es el ejemplo de la persona que ahora se va a enfrentar a una subida muy importante de la cuota por el tema del Euribor. Y si se puede acoger, que seguramente podrá, las opciones que tiene conforme al código nuevo, como ha dicho Rafael, ampliar el plazo hasta 7 años, dejar la cuota congelada durante 12 meses para que pague lo que pagará inicialmente, o la conversión de la hipoteca a tipo fijo con unos costes menores. Pero bueno, se trata de eso, como hemos dicho antes, de que pueda compensar esa subida que se va a encontrar con una medida que le haga pagar todos los meses. Bueno, y ha dicho, yo estoy solo. Cuando se habla de unidad familiar también puede ser de una persona solo. Claro. Sí, deudor o cónyuge o persona con la... Perdona, ¿congelar la cuota durante cuánto tiempo? 12 meses. 12 meses. O sea, 12 meses sin pagar nada. No, pagando lo que pagabas antes de la subida. Buenos días, mi consulta es porque con el tema del Euribor y demás, porque mi gestora de Caixa no sabe tampoco responderme. Tengo una hipoteca, ¿vale? La saqué a 40 años, llevo 15 pagando y actualmente pago 598 euros, ¿vale? Y de intereses 69 euros. Mi pregunta es, ¿qué es lo que sube? ¿Solo de los intereses de 69 euros o de todo en conjunto? Porque mi gestora no sabe tampoco darme respuesta. Esa es la duda que yo tengo. Lo que yo pago es un punto más Euribor. ¿Vale? No, Euribor más un punto. De responderme. Gracias, buenos días. Sería Euribor más uno. Vamos Euribor más uno. La gestora, hay muchas gestoras. Bueno, pues ahora le van a explicar aquí lo que suponen. Vamos a ver. Cuando sube una cuota del préstamo, puede subir porque han subido los intereses, pero también puede subir porque la amortización sube progresivamente. Es decir, la cuota que pagamos todos los meses tiene dos partes. Sí. Uno es el capital que vamos amortizando, perdón, y otro los intereses, ¿vale? Evidentemente, al subir los intereses, sube la parte de interés de la cuota. Y por tanto lo que pagamos todos los meses también. Pero también puede subir porque el capital que se está amortizando a un ritmo superior al principio. Cuota a cuota se amortiza cada vez más. La subida de una cuota pues o puede ser por los dos motivos o solamente porque sube el interés, porque se paga siempre el mismo capital. Eso es más raro. Entonces, si sube la cuota, yo me inclinaría, si es un préstamo normal y corriente, donde se va amortizando cada vez más mes a mes, está subiendo porque está subiendo la amortización y está subiendo el tipo de interés, por ambas cosas. Pero la subida de intereses... el Euribor solo afecta a la parte de los intereses que te quedan por cobrar, ¿no? El Euribor, que te quedan por pagar. Vamos, el Euribor, en este caso Euribor más uno, da un tipo de interés concreto, ahora mismo. Bueno, cuando sube el Euribor me refiero. Cuando sube el Euribor, ese tipo de interés se aplica sobre el capital pendiente de pago. Lo que ya se ha amortizado, no, sobre el capital pendiente. Ya, sí. Pero claro, aunque ese capital pendiente sea inferior mes a mes, porque yo he amortizado el mes pasado y demás, pero si el interés sube de un 1 a un 3,5, pues sube la cuota de interés. Pero como Fernando, tú decías que al señor que le quedaba muy poco para el año 26, decías, ya va a pagar poco. Claro, este señor lo que ocurre, a mí me parece que 69 euros, como ha dicho, de una cuota hipotecaria de 598 es poco, pero bueno, si es así, es el ejemplo de que está pagando ya menos intereses de lo que supone lo que es en la cuota del total. Pero claro, ahora va a ver que esos 69 euros se van a incrementar porque con la revisión conforme al Euribor más uno, pues va a pasar de pagar menos del 1% que estaba pagando a pagar un 4% prácticamente. O sea que va a notar la subida.
Buenos días, Vigorra. Mi pregunta va sobre el tema de que si pasa a ser hipoteca de tipo variable a tipo fijo, el hecho de eliminar la comisión, ¿cómo está eso? Luis de Cádiz. Eliminar comisión. Será, Sí, bueno, comisión. Supongo que será la terminología, será innovación, supongo que gastos que puede tener pasar de uno a otro, ¿no? Supongo que se referirá. Sí, esas son las medidas del código. ¿Y eso cuántos suelen ser los gastos? Ahora mismo con la ley de crédito inmobiliario que entró en vigor en el 19, creo que fue, teníamos una comisión del 0,15% y se reduce ahora al 0,05%. O sea, pero que ahí eso durante los 3 primeros años. Si el préstamo tiene más de 3 años no hay que pagar ninguna comisión. Eso se ha favorecido ahora porque además estas son medidas que son con independencia ya de que seamos vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad. Eso afecta a todos los hipotecados. Afectan a todos. Es decir, lo que quiere el gobierno es que las personas amorticen, porque una forma también de que no baje la cuota es amortizar hipoteca, pues si tenemos ahorros, quitarnos plazos y es una forma de poder hacerlo. O pasar la hipoteca a tipo fijo. También el gobierno está interesado a que no haya esta exposición al riesgo de la subida de tipo y que la gente que quiera y pueda, pues ¿Cuál sería ahora mismo una buena oferta para cambiar la hipoteca de variable a fija? Es que depende del punto de partida. Tendríamos que ver el Euribor que tenemos, el diferencial. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, tal y como están los tipos, cualquier fijo que sean del 3 o menos del 3 podría ser una buena oferta, pero claro, yo siempre digo lo mismo en este caso, es que depende sobre todo del plazo que nos quede de hipoteca. Es decir, el ejemplo de este señor que paradigmático, como hemos dicho antes, de una hipoteca que habrá hecho a lo mejor a 30 años, que va a empezar ahora en la variabilidad. Es que le quedan 27, 28 que puede pasar años. de todo después de lo que hemos vivido. Además, Maite, la pregunta no es cuál es el tipo fijo bueno, porque ese tipo fijo bueno para una persona puede ser bueno, pero para otra puede ser malo. La cuestión es, con ese tipo fijo, en este caso concreto, ¿qué cuota va a pagar este señor? ¿Puedo o no? Paga usted 500 euros. Pues mire usted, eso supone el 50% de mi ingreso. Ese señor no le interesa un tipo fijo del 3,5. Otro señor o señora que tenga más ingresos, ese tipo fijo del 3,5, ¿cuánto supone? 200 euros. Ah, pues a mí, eso supone a lo mejor el 20% de mi ingreso. Vale, pues hasta el entonces, 30% de los ingresos vamos bien, ¿no? La regla que aplican las entidades por prudencia es que de lo que gana una persona o una familia todos los meses, neto, destinemos como máximo un 30% de nuestros ingresos. Para por lo la cual, hipoteca. el tipo fijo va a ser bueno o malo en función de que ese 30% lo superemos o no lo superemos. Bueno, venga, una más y cerramos. Buenos días, Antonio de Sevilla. Yo pongo mi ejemplo. Mi ejemplo, a mí me queda de hipoteca unos 50.000 euros aproximadamente y los ingresos en la familia no superan los 25.000 euros, 24.000 y algo. No sé si realmente sería viable o interesante incluso en un momento dado acogerme a alguna de estas medidas. Gracias. Bueno, otro ejemplo que puede valer a mucha gente. Sí. Gana por debajo de los 25.000 euros, le quedan 50.000 euros de hipoteca. Lo que hemos dicho al principio. ¿Y su cuota supera el 50% de sus ingresos o no? Eso hay que verlo, porque si no lo supera no se puede acoger a la medida. ¿Supera el 30%? Si no lo supera, tampoco se puede acoger a las medidas de deudores vulnerables. Son dos requisitos. O sea, que tiene que superar o el 30 o el 50% para acogerse a una medida u otra. Si supera el 30, por ejemplo. Si supera el 30 y no llega al 50, se puede acoger a las medidas de deudores vulnerables. ¿Y eso qué significa? Siempre que ganen menos 28.000. Sí, es que hay que conjugar todos los requisitos. Son variables, significa que este señor podrá pedir o una amortización, una ampliación del plazo, 7 años más. Al alargar el plazo, baja la cuota, puede pedir una carencia de capital, es decir, no paga nada más que intereses durante un tiempo y al pagar solamente intereses, baja la cuota. Esas son las medidas a las que se puede acoger. En este caso hipotético que hemos dado como ejemplo, ¿no? De forma ilustrativa. Eso es. Bueno, pues no sé si queréis sobre lo visto y oído o alguna recomendación, Fernando, Rafael.
a tener en cuenta? Yo, como he dicho al principio, no precipitarnos de momento, porque esto es una cosa que no hay que decidirla ahora. Lo que hay que ir viendo es cuánto nos va a subir la hipoteca y cómo nos va a repercutir en lo que es la familia, si con eso vamos a poder tirar o no vamos a poder tirar, y saber que existen estas medidas para que a partir del 1 de enero, en su caso, pues podamos ir al banco y estudiarlo. Y muy importante, el banco tiene obligación, una vez que se adhiera, tiene un plazo de un mes para comunicarle a todos sus clientes que se ha adherido, darles un teléfono donde se pueden informar, darles un correo electrónico. El mes se cumple en Navidad, más o menos, ¿no? Sí, pero una vez que el banco diga que se adhiere al código que se acaba de publicar. O sea que tenemos tiempo para saber si nuestro banco se adhiere, que nos comunique dónde pueden obtener más información, y una vez que presentemos esa documentación, que hay un plazo de 15 días para que ya se formalice todo, antes de formalizar nada, el banco nos tiene que dar esas posibilidades que nos brinda ahora mismo la normativa, con sus consecuencias jurídicas y económicas, y en ese momento cuando hay que asesorarse bien y el banco nos pone encima de la mesa qué posibilidades tiene, y es cuando ya tenemos que decir me interesa o no me interesa. Bien, ¿qué bancos son los que se han adherido? CaixaBank y Sabadell, creo yo que ayer dijeron que se habían adherido ya. Yo al final se van a adherir todos, porque claro, el que se quede fuera, pues claro, por política comercial no se va a señalar. Claro. Y como partimos de la base de que la inmensa mayoría de entidades financieras ya se han adherido al código 2012, vuelvo a decir, hay uno del 2012 y uno nuevo ahora, pues yo creo que se van a adherir todos. Bueno, pues Rafael Carrellán, Fernando Zorita, abogados de la Red Abafi, expertos en temas bancarios, gracias por estar con nosotros una vez más, que son ya muchas las que habéis venido por aquí a ayudar a nuestra gente y a nosotros. Que tengáis un buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias.